Hace 8 días estábamos hablando acerca del camino que Jesús nos trazó, que es un camino diferente de todas las religiones. Es un camino que no tiene que ver con las religiones, sino es un camino que Él nos ha trazado a través de su propia vida, de su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario. Estudiamos lo que fue el judaísmo y por qué es una religión más y por qué es necesario que Jesucristo es que Jesucristo es el centro del Evangelio, Jesús, solo Jesucristo, Él es el centro del Evangelio, de toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, de las Sagradas Escrituras. Él es el centro del universo, Él es el que sostiene la creación con el poder de su palabra, Él es el que realmente trae vida eterna y salvación a todos los seres humanos. Por eso ninguno de nosotros se apoya en una religión para ser salvos, porque no hay ninguna religión que pueda salvar. Jesucristo es el único, Jesucristo sí tiene el poder para salvar. Amén. Nehemías capítulo 9, el tema es Nehemías parte 5, esa es la quinta parte del estudio que hemos hecho, la verdadera sanidad. Vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera sanidad. Las personas siempre tienen esa expectativa, y no es que sea malo. Una persona enferma, le dicen, ay, ¿usted por qué no busca la ayuda de Dios? Que Dios la puede sanar. Pues ya la medicina no la puede sanar a usted, porque esa enfermedad es incurable, ya esta dolencia, le hacen exámenes, no aparece el resultado, eso de pronto es un problema espiritual. Entonces la gente va donde el brujo, la gente va donde el gregoriano, la gente va donde el chamán, o va donde la pitonisa, va y busca y se mete en cuanto templo hay por ahí raro, hasta que llega un momento en que le dicen, no, vaya a buscar del evangelio, que los cristianos, allá una señora me contó que Dios la había sanado por el poder de la oración. Entonces va donde los evangélicos. Entonces cuando llega al templo, cuando llega a la iglesia, entonces esa persona busca la sanidad. Dios, que es misericordioso, aunque no lo merezcamos, Él llega y nos sana a la persona. Entonces la persona dice, listo, no, ya estoy sano, me voy, ¿qué más me quedo haciendo así? La palabra de Dios habla en los evangelios cuando llegaron a Jesús 10 leprosos. Dice la escritura que los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó a agradecerle al Señor. Solo uno llegó a darle gracias a Dios y le entregó su vida. Los demás 9 no volvieron a aparecer. Me imagino que siguieron pecando, y dice la escritura que cuando recaen en pecado les vienen cosas peores. Entonces, ¿quién sabe qué habrá pasado con los leprosos? La Biblia no vuelve a explicar qué pasó con los leprosos, pero la palabra de Dios sí explica de que ese leproso que se devolvió, ese hombre ya sano, ya no era leproso, el que se devolvió sano, empezó a dar saltos y a alabar al Señor, y andaba detrás de Jesús. A Jesús lo seguían multitudes, gente que lo buscaba por una sanidad, y pues Dios tiene el poder de sanar. Nosotros sabemos que es así. Sin embargo, la verdadera sanidad de la que queremos hablar hoy, Él sana el cuerpo y lo puede sanar. Pero hay una sanidad mucho más profunda que tiene que ver con la sanidad del alma, que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. Esa relación que por causa del pecado se enfermó, se dañó, se deterioró. Entonces Jesucristo, con su sangre preciosa, lo que hace es que vuelve a construir, vuelve a restablecer, a sanar la relación entre Dios y los hombres. Eso es lo que hace Jesús. Por eso ninguna religión puede hacer eso. Ningún brujo podría hacer eso. Ningún poder ni ninguna teoría filosófica podría reconciliar a los hombres con Dios. Solo Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:7 que nosotros fuimos reconciliados con Jesucristo porque el poder de su sangre derramada nos da precisamente esa garantía. Usted merecía la muerte por el pecado, pero llegó Jesús y pagó el precio con su sangre. Entonces ahora Dios a usted no la ve como infractora de la ley. Dios a usted no la ve como culpable, a usted no lo ve como culpable, porque Jesús, su sangre nos ha limpiado y ha pagado el precio. Es un precio muy alto. El hecho de que Él muriera por nosotros y derramara su sangre, dice la palabra
que Él derramó hasta la última gota de su sangre, que al último ya le enterraron la lanza y salía era agua. ¿Se acuerdan? Salía era agua. Él estaba desangrado, derramó toda su sangre. Era necesario porque esa sangre era la que servía para expiación de nuestros pecados. Por eso todo el que se acerca a Jesús y todo aquel que le pide con fe a Jesucristo, que limpie de sus pecados y se arrepiente de corazón, la Biblia habla de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es el poder de su sangre. Ahora, leyendo el libro de Nehemías en el capítulo 9, todo el capítulo 9, vemos la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había regresado del exilio y estaban allí todos tristes, estaban llorando. ¿Se acuerda que hace 8 días estudiamos que estaban llorando? Porque recordaban, por causa del pecado, lo que habían perdido. Ellos recordaban cómo Dios los visitaba, cómo la presencia de Dios era tan linda en sus vidas, pero al haber pecado, la presencia de Dios se alejaba. Entonces se alejó. Entonces ellos lloraban por algo que conocían y que habían perdido. El que nunca ha conocido la presencia de Dios dice, bueno, pues ni le va ni le viene porque nunca la experimentó. Pero cuando una persona sí ha experimentado la presencia de Dios y luego por el pecado la pierde, eso es un dolor muy grande, porque uno sabe lo que perdió. Dice pues que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces una persona que se aparta del Señor, que vuelve atrás, pierde la presencia de Dios y es lo peor que le puede pasar. En este caso, el pueblo de Israel había perdido la presencia de Dios y estaban totalmente angustiados. Se toma entonces la decisión de hacer algo importante. Entonces, Nehemías capítulo 9, vamos a leer todo el capítulo y de ahí vamos a partir para describir cada una de las cosas que sucedió y lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Porque esto también tiene que ver con nosotros y la necesidad que nosotros tenemos de ponernos a cuentas con Dios. Amén. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Absanías, Serebías, Odías, Sebanías, Petayas, levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, y porque sabías que habían procedido con soberbias o contra ellos. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos.
y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y le dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, ese es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de los enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que le amonestabas. Y ellos en su reino y en su mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien.
y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así es. Nehemías capítulo 9, podemos resumirlo en que es una oración. Todo el pueblo, ustedes se imaginan, todo el pueblo reunido, ayunando, humillándose ante Dios, pidiéndole perdón al Señor. No hay nada más especial, no hay nada más importante y no hay nada más poderoso que cuando una persona reconoce su condición y se arrepiente. Eso es lo mejor. A eso es que yo les quiero hablar en este día acerca de lo que es la verdadera sanidad. Porque muchas personas pueden vivir una vida cristiana en el Evangelio, o algunos simplemente dicen, no, yo creo en Dios, pero viven así, una vida realmente alejada de Dios. Totalmente seguros estamos y la palabra del Señor nos ha enseñado que creer en Dios no es solamente afirmar que Él existe. Creer en Dios también significa obedecer. También significa apartarse de pecado. También significa honrarlo y conocerlo a través de su preciosa palabra. Sí, la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dejado como testimonio. Entonces, en Nehemías vemos en este capítulo 9, el pueblo que se humilla, ayunan reconociendo su situación. Todo lo que leímos fue simplemente ellos se lamentaron, decían, Señor, reconocemos. Señor, somos conscientes que no la merecíamos, que todo esto que pasó fue por culpa de nosotros. Ayunaron entonces y reconocieron su situación. Se santificaron, apartándose. Dice ahí la escritura que ellos estaban ahí con unos extranjeros y que ellos se separaron para orar y para estar con Dios y pedirle a Dios perdón. Eso significaba santificación, el apartarse de aquellas personas que le rodeaban, que en vez de acercarlos a Dios, antes los alejaba de Dios. Confiesan sus pecados, las iniquidades y las rebeliones. Vamos a estudiar qué es pecado, qué es iniquidad y qué es rebelión. Ofrecen alabanza al Señor, le dan gracias por todo lo que Dios ha hecho. No culpan a Dios por su situación. Más bien dicen, Señor, no lo merecíamos. Antes no hiciste como mejor dicho, eso no lo merecíamos, pero debiste haber hecho todavía mucho más contra nosotros. Es porque eres misericordioso. Y se presentan delante del trono del Señor, delante del trono de la gracia, a clamar, a pedir perdón para que sea la restauración de Dios sobre sus vidas. Este es el ejemplo, el pueblo de Israel pidiendo perdón por sus pecados. Es un testimonio que Dios nos deja en la Escritura de lo que debe hacer una persona para reconciliarse con Dios. Como le está hablando ahora, hay personas que están allá afuera y que de pronto vienen a una iglesia a buscar simplemente una sanidad, a buscar de pronto un ratico de paz. No, yo voy a ese culto donde esos evangélicos porque eso como que da paz y yo me siento como bien. ¿Cierto? Ay, no, es que me gusta porque eso allá uno se siente chévere y sale uno como renovadito para empezar la semana. Eso por el primer día está bien, pero de ahí en adelante, cuando usted empieza a seguir yendo porque sale renovadito, pero usted no toma decisiones, usted no da pasos de fe, usted no actúa, y Dios en cada reunión le dice, deje el pecado. Y Dios en cada reunión le dice, la paga del pecado es la muerte. Dios en cada reunión dice, el que oculta sus pecados no prosperará. Y Dios en cada reunión de domingo le está diciendo a la persona que necesita abrir su corazón, que necesita soltar aquello que impide que el poder del Espíritu Santo pueda llenar su vida.
y la persona va nomás a recibir ese ratico chévere, que se siente chévere, llega un momento en que la persona se seca. El pueblo de Israel estaba seco, porque ellos estaban practicando unos rituales, ellos hacían los sacrificios normal y bueno, pero dice la palabra del Señor que llegó una convicción tan grande de parte de Dios a ellos que se pusieron a llorar y tomaron la decisión de ayunar. Ayunar, como nosotros lo hemos estado estudiando, es no tomar alimento durante un periodo de tiempo y estar en oración, estar rindiéndose ante Dios, humillándose ante el Señor, y eso trae fortaleza espiritual para nosotros. El ayuno nos fortalece. Ellos ayunaron porque reconocieron cuál era su condición. Ellos confesaron, me parece muy importante eso. Ellos confesaron sus pecados. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que nosotros confesamos nuestros pecados, pero no es algo así como tradicionalmente le enseñaban a uno en la religión, que uno debía ir, lo escuchaba ya un señor de bata negra y le decía a uno, rece 3 Padre Nuestros y 5 Aves Marías, que a veces son más Aves Marías que Padre Nuestro. No, nunca supe por qué, pero así era con la cuestión. Y ya, pero la persona hace eso, pero no se siente realmente liviana. Y igual salía y hacía lo mismo, seguía de la misma manera. Cuando la palabra de Dios habla de confesión, está hablando de que tú abras tu corazón ante Dios, que desnudes tu corazón, que te humilles y te muestres ante Dios tal y como tú eres. Porque es que por más que quieras aparentar, Dios conoce tu interior. Y Dios sabe qué hay allí en el fondo. Es como si estuviéramos expuestos a unos rayos X. Él nos ve hasta la última fibra del estómago, hasta por a las entrañas más profundas. Todo lo sabe, todo lo sabe. Entonces, humillarse ante Él y empezar a decir, como aquí estaban confesando, Señor, reconozco la soberbia con la que he actuado, o reconozco el odio que ha habido en mi corazón, o reconozco esto. Es reconocer, eso es confesar, reconocer. Y no necesitamos rezar. Las vanas repeticiones, dice la palabra del Señor en Mateo, con respecto a esto de rezar. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 6, versículo 7, no lo busquen ahí. Dice que cuando oren no hagan vanas repeticiones. Entonces por eso nosotros los cristianos no rezamos. Porque Dios dice, no, es que Él lo que quiere es escuchar lo que salga del corazón. Usted puede sentarse a rezar un rosario, pero Dios no le perdona sus pecados, porque así no es la manera. No es esa la manera. Lo único que Dios busca es un arrepentimiento verdadero y exponerse ante Dios, reconocer qué fue lo que usted hizo y pedirle perdón. De la palabra del Señor habla en Proverbios 28:13. Precisamente dice la Escritura, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Entonces, Proverbios 28:13 nos está enseñando cuál es el camino a la verdadera sanidad. Puede una persona llegar y Dios la puede sanar de su problema físico, pero si esa persona no se expone ante Dios su verdadera condición y no se arrepiente de pecado, la persona sigue muerta interiormente, porque es que la paga del pecado es la muerte. Y cuando no estábamos con Cristo, como dice en Efesios 1, versículos del 1 al 2, dice que nosotros que en otro tiempo, Efesios 2 del 1 al 2 dice, nosotros que en otro tiempo
estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros deleites y pecados. Estábamos muertos. ¿Qué quiere decir estar muerto? Estábamos apartados de Dios. No solamente habla de una muerte física, también habla de una muerte espiritual. Entonces pueden haber personas muertas, pero estar por ahí caminando. No muertos vivientes, sino muertos espiritualmente, que pueden estar por ahí andando, pero están muertos para Dios, o sea, están separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, uno pierde la gloria, uno pierde la presencia de Dios en su vida por el pecado. También el ponerse a cuentas, esa sanidad, dice la palabra del Señor, que esa sanidad viene a través de algo que sucede, es algo sobrenatural, pero es un proceso maravilloso, es un milagro. Resulta que la sangre de Jesús es derramada, literalmente, de verdad. La sangre de Jesús es derramada sobre nuestro interior, sobre todo nuestro ser, y esa sangre limpia. Dice en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Él nos puede limpiar? Porque Él tiene la sangre, que es la única que Dios, el Padre, acepta. Solo la sangre de Jesús. Dios, nuestro Padre Celestial que creó los cielos y la tierra, que está en el trono, Dios Padre solo acepta la sangre de su Hijo como el único medio para que una persona se reconcilie con Él. Es como si usted tuviera un billete, pongámosle, un billete de otro país. Sí, o sea, usted tiene un euro, un billete de 5 euros, por ejemplo, y usted va al restaurante aquí en Pereira, va al restaurante de Doña Pepita, y almuerza y le paga con un billete de 5 euros. Doña Pepita le va a decir, no, es que acá son pesos colombianos. Cuando usted va a otro país, usted tiene que cambiar y tener la moneda de allá, ¿sí o no? Usted tiene que hacer los cambios. Ese cambio de moneda. ¿Por qué? Porque en el país donde usted vaya, a usted no le van a recibir sino la moneda que sea de allí o una moneda que circule válidamente, ¿cierto? Por ejemplo, el euro circula en varios países, el dólar lo recibe en algunos países, pero eso son excepciones. Pero en general, siempre están buscando que usted pague sus bienes de consumo con moneda que es del país. Dios es algo parecido. Dios solamente recibe como hijos a aquellos que han sido limpiados con la sangre de Jesús. Así se hayan bañado con otra sangre, que hayan hecho sacrificios de animales y se chorrearon la sangre y todos untados de sangre, ve aquí estoy. No, esa sangre no me interesa. Es la sangre de Jesús, de mi Hijo. Es la única sangre que yo recibo. No, es que mire, yo me empapo mucho de las aguas benditas de San Gregorio. No, a mí no me interesa eso. Me interesa la sangre de Jesús. ¿Sí ve? Entonces, cualquier cosa que usted haga, a través de la religión, a través de lo que sea, Dios no acepta eso. Dios no acepta sino la sangre de Jesucristo. Es lo único que nos permite a nosotros y la que nos abre realmente el camino para llegar a Dios. ¿Por qué la gente se llena de impaciencia, está con ese desasosiego, está con esa angustia, está con esa amargura? Porque todo eso lo trae el pecado. La condición de pecado en el ser humano le quita la paz. La condición de pecado en el ser humano le da como esa incertidumbre. Aún el miedo a la muerte, el miedo al porvenir. Y por eso uno ve en el mundo gente angustiada por qué va a comer mañana, qué va a pasar, que sí, que el dólar, que la tercera guerra mundial, que va a hacer esto, que va a pasar aquello, que quién sabe mañana. Y todo el tiempo es pensando en el día de mañana. Porque la misma condición de pecado hace que los seres humanos vivan bajo una zozobra, bajo una incertidumbre. Pero la reconciliación con Dios trae paz. Por eso hablábamos ahora cuando estábamos adorando, que Dios nos da una paz que el mundo no da. Las aguas del Espíritu Santo, esas aguas de vida eterna, nos dan a nosotros esa paz y sacia nuestra alma como nada nos va a poder saciar.
ni el dinero, ni el amor de una persona, ni el desenfreno, ni los placeres, ni todo lo que ustedes puedan tener podría saciarles la vida, el alma, como Dios la puede saciar. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque somos conscientes de que nada nos sacia, solo Dios nos sacia, solo Él nos puede saciar, porque su sangre preciosa nos limpia. Ahora, segunda de Corintios 3, del 16 al 18, hace una descripción de cómo es la verdadera sanidad. ¿Cómo dice ahí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hasta el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No hay transformación. Mire lo que dice, a cara descubierta, ya no tenemos velos. Entonces, a cara descubierta somos ¿qué? Transformados, porque somos expuestos a la gloria. Es como cuando un pancito está crudito, así amasadito, lo meten en el horno. El pancito, cuando se expone al calor del horno, empieza a ponerse doradito. Y si usted se descuida, se le quema y se pone negrito. Está expuesto al calor del horno. Cuando una persona se expone a la gloria de Dios, comienza a ser transformada. Se pone más bonita, se sana, se restaura, empieza a sentir gozo y alegría, y Dios empieza a transformar. Por eso la gente que nos ve dice, usted es diferente, usted tiene algo distinto. Porque es la gloria a la que Dios nos expone. Pero este pasaje habla de algo muy especial, y es cuando el velo es retirado. Entonces mire que habla de como un proceso. Primero, si alguno se vuelve al Señor, o sea, estábamos dándole la espalda a Dios, volverse significa voltearse. Dejar de ignorar lo que hay, no ignorarlo, respetarlo. Si alguno se vuelve al Señor, hay otras versiones que hablan si alguno se arrepiente y se convierte al Señor. Dice, el velo es ¿qué? Quitado. ¿Cuál velo? La religiosidad, el amor a sí mismo, la confianza en sí mismo. Yo nunca me había sentido tan miserable, tan pecadora y tan sinvergüenza como el día en que el velo me fue quitado. Yo pensé que era muy buena persona. Yo pensaba que era muy buena gente, que era muy buena persona y que yo me merecía lo mejor de la vida. Pero cuando la palabra del Señor vino a mí, ese poder de la palabra, cuando llegó ese predicador y empezó a decir, es que los mentirosos y los fornicarios y los idólatras y los ávaros y los hechiceros y no sé qué, no heredarán el reino de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Y ya se me acabó el encanto. Yo empecé a comprender quién era yo en realidad, porque a uno se le caen las vendas de los ojos, a uno se le acaba tanta hipocresía, tanta apariencia. Entonces, el velo es retirado. Cuando a mí Dios me quita ese velo, yo empiezo a ver las cosas del reino de Dios como son. Y yo, wow, de lo que me estaba perdiendo. De lo que uno se estaba perdiendo. Y empieza Dios a transformar y a transformar. Y siente uno esa presencia, ese fuego que va quemando y va consumiendo esa maldad, lo pecaminoso, la porquería, la inmundicia, todo lo que había en nuestro interior, todo lo que había en nosotros. Entonces empieza el Señor a transformar. Y empieza a transformar y transformar y transformar. Y dice la palabra que esa transformación de gloria en gloria, eso no se acaba. Eso sigue y sigue, sigue, hasta cuando Cristo venga. Eso lo hace Dios, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu Santo el que hace esa transformación. Como un pancito cuando se expone al horno. El problema es que la gloria no nos quema, como el hornito. La gloria lo que hace es transformarnos. Amén.
Entonces, ese es un verdadero cambio. Ese es un verdadero cambio. Buscar a Dios para que Dios nos sane nuestro cuerpo físico no es pecado. Pero cuando tú lo estás buscando solo para que te sane, te haga un milagro y luego te vas, como los 9 leprosos, y chao, te olvidas de Dios, eso no es bueno. O sea, no, porque es que ese no es el objetivo final de Dios haberte atraído. Dios a ti te sanó simplemente como una manera de motivar tu fe, para que tú vieras que Dios es real. Pero de ahí para allá apenas está empezando Dios contigo. Pero hay personas que vienen a la iglesia y en un momento y vienen a una reunión y luego ya no vuelven. Porque esperaban que pasara todo ese mismo día. O porque esperaban simplemente que Dios les diera y Dios les dio y ya se fueron. Y se olvidaron. ¿Por qué Dios quiere esa verdadera sanidad? Porque Dios quiere operar en el interior de nosotros, porque quiere llegar allá y empezar a transformar de raíz nuestra naturaleza, nuestra vida. Porque nosotros estábamos bajo una naturaleza pecaminosa, estábamos rendidos al pecado. Todos nosotros, como dicen Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que no estemos destituidos, sino de que seamos restaurados y que podamos disfrutar de su gloria, de su presencia. Amén. Vamos a hablar de tres puntos importantes dentro de la verdadera sanidad. Hay 3 partes importantes en las que Dios trata a cada uno. 3 áreas o 3 temas, 3 asuntos. Llámelo como usted quiera, pero son 3 en todo caso. Uno de ellos se llama iniquidad. Éxodo 20, del 4 al 5, dice la palabra del Señor. Y usted, por favor, me lee Salmo 51, versículo 5. Éxodo 20, del 4 al 5. ¿Cómo dice? No te hagas imagen ni ninguna semejanza de los que esté arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes aborrecen a Dios? Aborrecen a Dios aquellos que no le obedecen. Están mostrando que no le aman, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice la palabra allí que castiga el pecado de los padres? Lo castiga sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Quiere decir esto, así como habíamos leído, que nosotros recibimos herencia de parte de Dios. Por decir, una familia tiene hijos y esa familia es temerosa de Dios. Los padres son temerosos de Dios, aman al Señor con todo corazón, le dan al Señor su vida. Sus hijos reciben bendición. Sus nietos reciben bendición. O sea, ellos como que participan de las bendiciones de la obediencia de los padres. Lo mismo sucede con el pecado, porque es que es una ley espiritual. La ley espiritual se traslada de generación en generación, tanto lo bueno como lo malo. Entonces la iniquidad es el pecado, la maldición del pecado que cometen los antepasados, que se traslada de generación en generación. Eso, lo cual quiere decir de que las futuras generaciones están bajo esa maldición, que pueden pasar por los mismos pecados que cometieron sus antepasados, y aún peor. Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Nosotros, acuérdense que todos nosotros veníamos de Adán y Eva. Ellos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí nosotros venimos con lo que se llama la transgresión.
la transgresión. De ahí venimos nosotros con ese pecado, de generación en generación. Si nosotros analizamos la vida de nuestros padres, hagan memoria, los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Y uno dice, uy sí, no, en mi familia hubo gente que era alcohólica, en mi familia hubo gente que era ladrona, hasta un familiar por allá bien atrás estuvo hasta en la cárcel, era maloso, fue matón, bueno, o tal persona, no, eran estafadores, o en la familia hubo personas dedicadas, por ejemplo, a la prostitución, no, mi tatarabuela, por allá, mi tatarabuela y sus hermanas, tal cosa. Mire, en el pasado de nosotros, la vida de nuestros antepasados, de todas las generaciones, de toda la gente de allá hacia atrás, nos damos cuenta nosotros cuánto ofendieron a Dios, todas esas generaciones, cuánto pecaron, cuánto ofendieron a Dios, el solo hecho de practicar la idolatría, dice ahí que no te inclines ante imágenes, no adores imágenes de madera y yeso, y casi todas nuestras familias fueron idólatras. Casi toda nuestra familia les gustaba el asunto ese de la brujería. Iban donde espiritistas a consultarle al brujo. Épocas, por ejemplo, en las que era muy famoso invocar que a los muertos, preguntarle, dizque hablando con el del más allá. Y era realmente hablando con demonios, engañadores, que dónde está la huaca. Hubo una época en que el tema de las huacas fomentó mucho el espiritismo, fomentó mucho la invocación a los muertos, el culto a los muertos. Entonces, vean, nuestras familias, nuestros antepasados fueron adoradores de los muertos, fueron espiritistas, fueron brujos, fueron sinvergüenzas, ladrones, de todo. Entonces, cuando uno llega y dice, es que con razón mi vida ha sido como ha sido. Jesucristo nos da a nosotros precisamente la oportunidad de ser libres de la maldición, de los pecados de nuestros antepasados. San Juan capítulo 9, versículo del 1 al 2, ¿quién lo puede leer? Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Entonces mire que en los tiempos del Señor Jesucristo, los discípulos de Jesús les había enseñado acerca de lo que era la iniquidad. Nosotros debemos en la vida cristiana ser libres de la iniquidad. Amén. Y Dios tiene el poder. Jesucristo, a través de su sangre preciosa, tiene el poder para hacernos libres de la iniquidad. Entonces, en Él está nuestra libertad. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, por cuanto Él se hizo maldición por nosotros. ¿De quién habla? De Jesús. Jesucristo en la cruz fue maldito, porque Él cargó todo el pecado de la humanidad. Entonces, dice la palabra que ahí en Gálatas 3:13, de que, porque escrito está, que maldito es aquel que es colgado en un madero. La pena de muerte en la crucifixión no era algo que le practicaran a una persona por ser buena persona. Lo crucificaban en ese tiempo los romanos a lo peor de la sociedad, a lo más malo. Entonces, Él se hizo maldición. Y dice la Escritura que Él cargó, en Isaías 53, que lo leímos ahora, dice, por darnos paz, cayó sobre Él todo el castigo que nos merecíamos, la maldición, todo lo feo del pecado. Pues tanto fue así, hermanos, que Él, dice la Escritura, que Él estaba desfigurado. Él no era bonito, estaba desfigurado literalmente. Cargó el pecado de la humanidad sobre sí mismo. Entonces, Él se hizo maldición por mí, para poder Él quitarme a mí la maldición. Él me hizo libre a mí de la maldición. Por eso Él cargó la maldición. Y en Gálatas 3:13 dice que Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, esa es la palabra que nos da a nosotros la garantía de que Dios nos puede hacer libres de la iniquidad. Entonces, yo podría decir
Si una persona tiene un problema financiero, todos sus antepasados eran narcotraficantes, todos sus antepasados eran ladrones, estafadores, todos sus antepasados eran gente que hizo hasta pacto con el diablo para volverse ricos, y esa persona recibe toda esa maldición y financieramente está pero bien mal. Cristo puede hacer a esa persona libre de la ruina y de la maldición, de la pobreza bajo la cual está por causa de los pecados de sus antepasados. Porque Cristo nos limpia y nos libera de toda maldición. Amén. Él nos libera de la maldición. Pero a mí me ha enseñado la Escritura, y ahorita lo leímos en Nehemías capítulo 9, ¿qué tengo que hacer yo para ser libre de la iniquidad? ¿Qué debo hacer? Confesar ante Dios los pecados de todos mis antepasados. Mire lo que hicieron ellos. ¿Se acuerda que leímos? Que dice, Señor, nuestros antepasados, a pesar de que los sacaste de Egipto, abriste las aguas del Mar Rojo, hiciste señales y prodigios, y ellos se rebelaron. Ellos pecaron contra ti. Hicieron el becerro de oro, adoraron el becerro de oro, se entregaron a las naciones paganas, emparentaron con mujeres extranjeras. O sea, está contando el pueblo en oración, están contándole a Dios toda la maldad que hizo su familia, todo lo que hicieron sus antepasados, pidiéndole a Dios perdón y misericordia, para que todo esto no sea tenido en cuenta, para que les sea quitado ese peso de la iniquidad, ese peso de la maldición. Entonces, es necesario, para ser libres de la iniquidad, reconocer los pecados de nuestros antepasados y pedir perdón. Ahora, ¿cómo podría yo pedirle perdón a Dios por los pecados que cometimos yo y mis antepasados? Porque yo estoy ahí en la colada. ¿Cómo pedirle perdón a Dios por los pecados que cometió mi abuela si yo la odiara con todo mi corazón? Entonces ahí es donde está el asunto. Que también nosotros necesitamos perdonar a nuestros antepasados para que esa iniquidad sea quitada de nosotros. Esa es la parte más importante. Porque una persona se puede desgastar, brotar los ojos, brotar el ombligo, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de sus antepasados, pero si tiene rencor en su corazón contra su papá, contra su abuelo, su tatarabuelo, contra cualquier persona del pasado, de su familia, de su línea familiar, ¿esto qué hace? Esto genera como una ligadura para que usted no se pueda soltar de esa maldición, porque el odio, la amargura, hace que nosotros nos mantengamos amarrados a esa maldición. Entonces Dios también nos habla de perdonar. El pueblo de Israel pedía perdón por sus antepasados, pero porque también ellos habían perdonado los pecados de sus antepasados. Y hay muchas personas que no han sido libres de la iniquidad porque todavía recuerdan lo que el papá les hizo, lo que el abuelito les hizo, y a nosotros nos han pasado cosas muy duras en la familia. Algunas personas han llegado al Evangelio, por ejemplo, con historias del pasado de un maltrato psicológico terrible, maltratos físicos. Gente que fue golpeada hasta con el cable de la luz, con la escoba, que fueron tirados así a un voladero, o sea, castigados de esas maneras. Y esa persona, para poder ser libre de iniquidad, tiene que perdonar. Entonces, sí me hago entender lo importante que es el perdón para ser libres. Hombres o mujeres que fueron en su niñez abusados sexualmente, fueron violados, es necesario perdonar. ¿Por qué? Porque ese rencor que guarden en su corazón, por más que oren, ese rencor impide, eso amarra, es como si usted tuviera una botella y ese rencor se llama tapón, y usted pone el tapón a la botella, así, y por dentro está la iniquidad, y usted quiere vaciar la iniquidad, ser libre, usted es la botella, la iniquidad está adentro, y usted la quiere vaciar, y el odio, el rencor hacia su familia, la amargura hacia sus padres o hacia un antepasado, es un tapón, y bien apretado, como un tapón de una botella de vino, bien apretado, o de una champaña, y no sale el tapón. Pero si usted perdona, inmediatamente se destapa, inmediatamente usted es liberado, liberada
de esa iniquidad. Así es como somos libres, amén. Para los que están escribiendo, entonces, es importante el perdón y es importante creer que Cristo nos hace libres de la maldición y confesar los pecados de nuestros antepasados. Otro asunto importante que Dios trata para esa verdadera sanidad es el pecado. Dígales a ellos. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la ley de Dios, cualquier tipo de transgresión. Gálatas 5, 19 al 21. Y búsqueme por favor allí Apocalipsis 21. Y manifiestas sobre las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sí, usted mire que la palabra del Señor es clara en eso. Hay otra lista también en Apocalipsis. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es la muerte segunda. La muerte segunda. Entonces, mire, ahí es donde yo les digo a ustedes que uno se creía muy justo, muy buena persona, pero cuando uno se enfrenta a la verdad de la palabra de Dios, uno se da cuenta de que uno no era tan buena persona como pensaba, de que uno no se merecía el cielo. Entonces, la palabra del Señor habla que esto es pecado. Dice la Escritura en Proverbios 28:13, nuevamente, dice, el que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. Es que habla de dos cosas, confesar y apartar, porque una persona puede venir todos los domingos a la iglesia y llorar. Una vez una persona venía todos los domingos a la iglesia y todos los domingos lloraba y le pedía perdón a Dios, pero cuando salía volvía otra vez a hacer lo mismo. Y el domingo llegaba, volvía a llorar, pedía perdón, se iba, volvía a hacer lo mismo. Y se endureció tanto esa persona, llegó un momento en que ya no volvió. Pero dice la palabra, los confiesa y se aparta. Está hablando de una decisión. Está hablando de una decisión, exacto. Entonces, hablar de una decisión, cuando tú decides algo en obediencia a Dios y es apartarte de pecado, espiritualmente se te abren puertas que estaban cerradas. Puertas de bendición financiera, puertas de paz, de gozo, de alegría, puertas de revelación, sabiduría y conocimiento en el reino de Dios. Empiezas a crecer espiritualmente. Porque una persona puede venir a la iglesia, normal, nadie le va a decir que no venga. Pero hay personas que se pueden pasar los años viniendo todos los domingos a la reunión. Sin embargo, espiritualmente se quedan estancados. ¿Por qué? Porque es como si tuviera la botella el tapón, porque el tapón se quita cuando la persona reconoce y se aparta de pecado. Alguien me decía por ahí, pues no acá en la iglesia, una persona por ahí que asiste a otro lugar y lee la Biblia mucho pero pensaba, estábamos hablando, no, es que tal cosa, y si algo no, le decimos una mentira, que tal y tal cosa. Entonces yo le miré y yo le dije, usted sabe que la Biblia dice que la mentira es pecado. Uno no dice mentira, no, pero es que es una mentirita piadosa. ¿Sí me hago entender? Entonces, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. La palabra de Dios nos enseña eso. Entonces, si las personas empiezan a desarrollar esa manera de ver el pecado, entonces habrán pecados de los que se apartan, pero habrán pecados que no van a soltar. ¿Cómo es la vida espiritual de una persona así? Estancados. Estancados, porque Dios no va a llenar una vasija que tenga un tapón. Dios no va a llenar una botella que esté tapada.
Para usted llenar una botella, la botella que tengo por aquí, yo no llené esta botella simplemente así, yo así no la puedo llenar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que destaparla, ¿cierto? Quitarle la tapa. Entonces, el pecado se convierte en una tapa que me bloquea a mí toda bendición, me bloquea a mí cualquier tipo de intimidad que yo quiera tener con Dios, cualquier comunicación con Dios, cualquier bendición, cualquier cambio de vida, cualquier cosa que yo anhele con Dios, así esté muy sedienta. El pecado es una tapa y bien sellada. Entonces, de la única manera que esa tapa puede ser quitada es a través de reconocer el pecado, confesarlo y apartarse. Amén. ¿Cómo soy libre de pecado? Dice entonces la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es Jesucristo, el único que nos puede hacer libres de todo pecado. Es Jesucristo. Hablemos entonces ahora de otro asunto importante. Tercer asunto, la rebelión. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 29. Léalo en voz alta. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 26 al 29. Con cuidado. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios, que lo aman. Esa sangre es la que confirma la alianza, y en ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Es un resumen, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hebreos 10, del 26 al 29, que la rebelión es precisamente cuando una persona, después de haberlo conocido a Él, después de haber conocido del Evangelio, y la persona se aparta. La persona vuelve atrás, la persona reincide en el pecado. Es volver atrás, es levantarse contra Dios después de haberlo conocido, es reincidir en el pecado, o lo que se llama también en la palabra de Dios, la apostasía. O sea, una persona que conocía a Dios, y yo no sé si ustedes han visto, yo me he encontrado con gente que ha ido a una iglesia y que otra iglesia y que otra iglesia, y al último piensan que saben tanto que ya no se congregan en ninguna parte, porque es que ya ninguna iglesia es suficiente para ellos. Están tan espirituales y tan pechisoplados que ya ningún pastor les da la talla. Ningún pastor, porque a todos los pastores le ven problemas, a todos los pastores les ven defectos. Entonces, no, pues el único es, no, que me pastoree Dios mismo. No, Dios a mí me pastorea. No, eso es orgullo. El volver atrás después de que una persona conoció del Señor. Israel, el pueblo de Israel estaba rebelde. ¿Por qué estaba rebelde? Porque había conocido al Señor. O sea, había hecho un pacto con Dios y lo violó. ¿Cómo violó ese pacto? Reincidiendo en el pecado, olvidándose de los mandamientos de Dios y yéndose simplemente a adorar ídolos y a todo lo que sabemos que sucedió, y por eso fue que los sacó de Israel, los deportó. ¿Cierto? Muy bien, entonces eso es la apostasía. Las personas... La rebeldía, perdón. Esa es la rebeldía, el volver atrás después de haber conocido al Señor, rebelarse contra la autoridad de Dios. A veces se vive en una religiosidad sin dejar que Dios tome total gobierno de nuestra vida.
Y el creyente puede seguir atado toda la vida, aunque Cristo venció el poder del pecado en la cruz. Hay personas que pueden seguir viviendo una vida esclava del pecado, aunque Jesucristo los hizo libres. Jesucristo los hizo libres y ellos siguen, sin embargo, siendo esclavos. Cierren allí sus ojitos y vamos a hacer una oración. Creo que cada uno de estos temas Dios nos ha venido enseñando a través del libro de Nehemías la restauración de lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Hermanos, más que traerse de nuevo el pueblo de Israel, traérselo de nuevo a su tierra y que levantaran unas murallas y que construyeran un templo muy bonito, para Dios había algo mucho más importante de eso, y era reconstruir la relación de Israel con Dios. Y eso es lo que Dios siempre está buscando con todos los seres humanos, restaurar esa relación. Él puede sanar. Si una persona viene llorando, ay, que necesito la ayuda de Dios porque necesito pagar el arriendo, Él puede hacerlo. Él puede hacer milagros, Él puede hacer sanidades, Él puede darle una respuesta a una persona ya. Pero el fundamento del Evangelio es cuando esa persona se aparta de pecado. Ahí donde está el verdadero milagro del Señor. Entonces vamos a orar. Cierren ahí sus ojitos y vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Cierra tus ojitos y vamos a... Voy a tener esto acá. Habla con Dios por un momento. Tómate un momento allí con tus ojos cerrados y habla con el Señor. Yo sé que Dios te ha dado la oportunidad de escuchar este mensaje, porque Él quiere restaurarte. Él quiere restaurarte, Él quiere darte a ti una nueva vida. Señor, hoy nos ponemos delante de tu presencia, reconociendo así como el pueblo de Israel. Reconocemos, Señor, nuestros pecados, que hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado de muchas maneras. Aún, Señor, hemos sido rebeldes a tu voz. A pesar de haber conocido tu palabra, Señor, hemos seguido reincidiendo, Dios, en el pecado. Hoy te pedimos, Señor, perdón con todo el corazón. Abra su corazón en esta hora y este es el momento de nosotros abrir nuestro corazón y pedirle al Señor perdón. Porque para Él no es difícil hacer un milagro en tu vida, para Él no es difícil sanarte, para Él no es difícil responder a una petición tuya. Pero Dios no solamente quiere darte algo, un beneficio momentáneo. Cuando tú permites que Dios restaure tu vida, cuando tú permites que el Señor llegue a tu corazón, Él no solamente te puede sanar en esta ocasión, tú puedes disfrutar la sanidad todo el tiempo, tú puedes disfrutar de la bendición financiera todo el tiempo, tú puedes disfrutar de la paz todo el tiempo, no solamente por un momento. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú conozcas su gloria, Dios quiere que tú conozcas de su presencia. Así que si hoy con todo tu corazón tú reconoces que le necesitas, pídele perdón al Señor. No es necesario hacer un estudio profundo de la palabra, de qué cosas son pecado. Aún tu propia conciencia te acusa, tu propia conciencia se convierte en tu juez. Abre tu boca y pídele, Señor, perdón. Perdón por todo aquello que sabes en lo que has fallado. Perdón por todo aquello que has hecho contra el Señor, contra su preciosa palabra. Señor, hoy venimos delante de tu presencia para pedirte perdón, Señor. Reconociendo, amado Dios, cuánto te necesitamos. Reconociendo, Señor, que ninguna religión podría reconciliarnos
contigo. Que solo, Señor, el poder de la sangre de tu Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario, es lo único que podría darnos salvación y vida eterna, Señor. Solo tú, amado Dios. Solo tú, Señor. Solo tú podrías darnos salvación y vida eterna. Ninguna religión, ninguna buena obra que yo haga, Señor. Ni aunque diéramos todo nuestro dinero a los pobres, Señor. Nada podría salvarnos, nada podría reconciliarnos con Dios, más que esa sangre, tu sangre preciosa. Pídale con todo su corazón, Señor, que tu sangre preciosa me limpie, Señor. Derrama tu sangre preciosa sobre mi vida. Hoy me arrepiento con todo mi corazón por todos mis pecados, por todas mis maldades. Hoy me arrepiento, Señor, del orgullo, de la soberbia. Hoy me arrepiento, Dios, de la ira. Hoy me arrepiento, Señor, del resentimiento, de la amargura, de todo lo que he hecho, Señor mío, aún en lo oculto, cuando pensaba que nadie me estaba mirando, Señor, pero me olvidaba que el que más me amaba era el que me estaba mirando. El que más me amaba, el que más se preocupaba por mí, era el que estaba mirándome todo el tiempo. No tengo, Señor mío, no puedo ocultarme de ti, no puedo esconderme de tu mirada. Tú todo lo sabes, tú sabes todo de mí, Señor, aún lo más oscuro, aún lo más negro, aún lo más vergonzoso. Tú sabes todo de mí, oh Dios. Pero hoy vengo delante de tu altar y me presento ante ti reconociendo todos mis pecados, toda la inmundicia, toda la perversidad, todo lo que mi corazón guardaba, Señor. Hoy quiero sacarlo para siempre de mi interior, porque solamente quiero que haya un lugar para ti. Solo quiero que tú ocupes ese lugar en mi corazón. Hoy renuncio al orgullo, Señor. Hoy renuncio a tanta soberbia, al hecho de pensar, Señor, que yo siempre tengo la razón, al hecho de pensar que yo era muy buena persona, que no necesitaba cambiar. Perdónanos, Señor, por la soberbia. Perdónanos, oh Dios, por el orgullo. Perdónanos, oh Dios Todopoderoso, por el egoísmo, por pensar solo en nosotros, por solamente querernos agradar a nosotros mismos. Aún perdónanos, Señor, por haber atropellado a otras personas con tal de poder sacar, Señor, nuestro provecho. Hemos maltratado a otras personas, Señor. Hemos abusado de otras personas, tratando, Señor, de salirnos con la nuestra. Perdónanos, Señor, porque al final del camino, después de tratar de mostrarnos tan fuertes, al final del camino, la cruda verdad es que no somos nada. La cruda verdad, Señor, es que nos habíamos comportado como unos miserables, Señor, y nuestra vida seguía vacía. Pero tú eres el que realmente nos da sentido a nuestra vida. Dígale conmigo, Señor, tú le das sentido a mi vida. Tú le das sentido a mi vida, oh Dios. Y no quiero nada del mundo, no quiero nada más, Señor, que no me sacia. Quiero tu presencia, que es la única que a mí me sacia, Señor. Hoy te pedimos perdón. Levanta tus manos y di, Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Que tu sangre preciosa me restaure. Que tu sangre preciosa, Señor, me libere de toda maldición. Que tu sangre preciosa, Señor, quite de mí todo peso de pecado. Hoy me presento delante del trono de la gracia, porque dice tu palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, porque no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Así como está a la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido sobre los que le aman su misericordia. Bendito Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestros pecados, ni has hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, sino que has alejado nuestros pecados de nosotros, como lejos está el oriente del occidente. Como un padre se compadece de sus hijos, así te has compadecido de nosotros, oh Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú conoces nuestra condición. Tú sabes de que somos polvo, Señor.
Tú sabes de que somos polvo, Señor, tú lo sabes. Tú sabes de que nos formaste del polvo de la tierra. Y cualquiera de nosotros que quiera hacerse orgulloso, cualquiera de nosotros que quiera llenarse de soberbia, de tratar de exigir, de tratar de creer que sabe mucho, amado Dios, recuérdanos cada vez que llegue el momento de la soberbia, amado Dios, sobre nosotros, haznos recordar que somos polvo, que simplemente fuimos barro del que tú formaste del suelo. Tú cogiste ese barro y nos formaste del barro. Esa es verdaderamente nuestro origen. Salimos del barro, somos polvo, Señor. No tenemos nada de qué enorgullecernos, solamente podemos gozarnos en que tu amor es grande, que tu misericordia es para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre. Límpianos con tu sangre preciosa hoy, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, y que sea el poder de tu sangre que nos limpie, que sea el poder de tu sangre que nos llene hoy, cortando cadenas. Levanta tus manos, Señor. Declaro el poder de tu sangre preciosa sobre mis hermanos. Declaro, Señor, que tu sangre preciosa limpia ahora mismo, Señor. Limpia de todo pecado, limpia de toda maldad, que aún, Señor mío, toda esclavitud, Señor, es cortada. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que las cadenas de pecado son cortadas por el poder de tu sangre preciosa. Bendito sea tu nombre, porque dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Señor, nos presentamos hoy ante tu presencia, reconociendo, oh Dios, que tú eres el Dios de nuestros padres, Señor, de nuestros antepasados. Levanta, mi hermano, una oración para pedirle perdón al Señor por los pecados de tus padres, para pedirle al Señor perdón por los pecados de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de todos tus antepasados, mi hermano. Pídele perdón al Señor. Abre tu boca y dile: Señor, te pido perdón, porque yo y toda mi familia hemos pecado contra ti, adorando ídolos de madera y yeso, Señor, practicando brujería, practicando hechicería, por decir mentiras, por robarle, Señor, al pobre y al huérfano, por aprovecharnos, Señor, del necesitado, por cometer fraude, Señor, porque nuestra familia ha robado, porque nuestra familia ha cometido inmundicia sexual. Aún de nuestros antepasados confesamos delante de ti, Señor, el pecado de homosexualidad, el pecado del lesbianismo en nuestra familia. Confesamos delante de ti, oh Dios Todopoderoso, pecados de homicidio, que nuestros antepasados derramaron sangre inocente, Señor, que ellos, muchos de ellos, Señor mío, cometieron asesinatos, oh Dios, que muchos de ellos, a cambio de dinero, aún le dieron el alma al diablo, aún hicieron pactos con las tinieblas para poder ser exitosos, para poder tener lo que querían, Señor. Te pedimos perdón, oh Dios, y perdona. Oh, perdona a nuestra familia, oh Dios. Perdona a nuestra familia, Señor, porque todos nosotros pecamos contra ti. Toda nuestra casa pecó contra ti. Y sea el poder de tu restauración, y sea el poder de tu salvación sobre nuestra familia, sea el poder de tu salvación sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, sobre nuestros primos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros tíos, sobre nuestros antepasados, Señor mío. Sea, amado Dios, tu misericordia. Sea bendito Dios Todopoderoso, aún de los que están vivos actualmente, seas tú guardándolos para salvación. Hoy nos despojamos, Señor, nos despojamos en el nombre de Jesús de todo odio. Nos despojamos, Señor Jesús, de todo resentimiento contra nuestros familiares. Amado Dios, por todo el daño que nos hicieron desde niños, por el maltrato físico, por el maltrato emocional. Hoy tomamos la decisión de perdonarlos. Hoy tomamos la decisión de soltarlos. Hoy tomamos la decisión de declararlos libres, de declarar que las deudas que tenían con nosotros, Cristo
Cristo también las pagó, así como Cristo pagó las deudas de nosotros, nosotros también perdonamos las deudas de aquellos que nos debían a nosotros. Mi hermano, es necesario perdonar, porque dice la palabra que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Oh Señor, si no perdonamos, sería una farsa esta vida cristiana, sería una máscara en el evangelio. Señor, quita de nosotros toda máscara, que el velo sea retirado, que el velo sea quitado, porque hoy nos volvemos a ti. Hoy nos volvemos a ti con corazón arrepentido, Dios. Hoy nos volvemos a ti, oh Señor, con corazón arrepentido, reconociendo que te hemos fallado, reconociendo, Señor, que hemos pecado. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pedimos perdón por toda la rebelión con la que hemos actuado. Dígale conmigo: Señor, hoy me arrepiento de la rebelión. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Y levanta tus manos y di: Señor, hoy me dispongo para que tú rompas las cadenas que me esclavizaban. Cadenas de odio, cadenas de soberbia, cadenas de amargura. Señor, rompe estas cadenas, porque quiero ser libre, porque quiero tener paz, porque quiero que nada me impida estar contigo, Señor. Nada me impida estar contigo. Hoy renuncio en el nombre poderoso del Señor Jesucristo a todo lo que me ata al pasado. Hoy renuncio en el nombre poderoso de Jesús a toda iniquidad, aún los pactos con Satanás. Hoy renuncio a todo pacto con el diablo que haya proferido a través de mi palabra o a través de hechos. Hoy renuncio a todo pacto con Satanás, todo pacto con el ocultismo, la brujería, la hechicería. Hoy renuncio a todo pacto que hice con ídolos, consciente o inconscientemente. Hoy renuncio a todo pacto que hicieron mis antepasados con los ídolos de madera y yeso. Hoy renuncio a todo pacto que en mi familia se hizo con el culto a los muertos y al espiritismo. Hoy renuncio y declaro, Señor, tu libertad en mi vida. Hoy declaro, Señor, tu libertad en mi familia. Hoy declaro, Señor mío, tu libertad en el nombre de Jesús. Padre, declaro en esta hora, Señor, en todos mis hermanos, declaro en el nombre de Jesús, en todos aquellos que con fe han hecho esta oración, declaro libertad, que las cadenas del diablo se rompen ahora por el poder de la sangre de Jesús. Las cadenas del diablo se rompen ahora por el poder de la sangre de Jesús, y que todo aquel que estaba cautivo por el diablo en regiones de cautiverio, ahora mismo salen de cautiverio. Ahora declaro que son libres y salen de todos los cautiverios donde el diablo los tenía encerrados. Salen ahora por el poder de tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Salen ahora para adorarte, Señor, que todo yugo de pecado ha sido roto, porque tu sangre preciosa está aquí. Declaro tu sangre preciosa, Señor, que nos limpia. Dale gracias al Señor, dale gracias a Dios, porque ahora mientras tú levantas tu voz y le das gracias, empieza a sentir que la sangre de Jesús comienza a limpiarte. Esa sangre preciosa está aquí, esa sangre preciosa te está limpiando, esa sangre preciosa te está lavando, mi hermano, como cuando lavan algo que estaba lleno de barro, algo que estaba lleno de inmundicia y de suciedad. Esa sangre preciosa comienza a limpiarte, y ya nada te va a impedir llegar a la presencia de Dios. Nada te va a impedir poder entrar en el trono de la gracia, porque dice la palabra de Dios que Cristo, a través de su muerte en la cruz, nos abrió un camino nuevo y vivo, a través de su cuerpo, a través de su sangre, y podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios por su sangre. Dale gracias y dile: Señor, gracias, porque ninguna religión pudo haber hecho esto, Señor. Muchas gracias
gracias porque ningún brujo pudo haberme permitido hacer esto. Muchas gracias, Señor, porque ningún libro, ningún conocimiento, nada de este mundo podría, ni siquiera dando todo mi dinero a los pobres, ni siquiera sacrificando mi propia vida, nada de lo que yo haga podría, Señor, permitirme entrar a tu presencia. Es tu presencia lo que yo anhelo. Levanta tus manos y dile: Señor, es tu presencia lo que yo anhelo, es tu presencia. Anhelo tu presencia, anhelo tu presencia, anhelo tu presencia, anhelo tu presencia. Dile cuánto lo necesitas con todo tu corazón. No mires la persona que está al lado, no te preocupes por nada. Solo cierra tus ojos, solo cierra tus ojitos y adora al Señor con todo tu corazón. Dale gracias porque el Señor